Estamos en la planta de Taxa, una de las empresas más destacadas y distinguidas del municipio de Burlingame, de toda la región y además empresa líder en lo que al sector refiere. Hoy, para conocer un poco la historia de esta firma tradicional de Burlingame a través de su impulsor, de su hacedor, el señor Raúl Matiazzo, que se ha hecho un descansito, un tiempito en sus múltiples ocupaciones para atendernos y para contarnos justamente de esta historia. De la historia de una fábrica que también, Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Me imagino que tiene mucho que ver con su propia vida, con su propia idea de desarrollar cosas, ¿no? Sí, es una historia bastante larga y casi prehistoria ella. ¿Por qué? Porque yo nací en Mendoza y nací en un hogar de... Mi padre era contratista de viña en Mendoza, es el que trabaja en la tierra. Sí. Soy el mayor de 6 hermanos y todos teníamos que ir a partir de los 8 o 9 años a trabajar con el papá porque mi viejo llevaba 10 hectáreas cuando lo normal es que una persona lleve 5. Claro. Entonces tenía que acudir a la ayuda de la familia para que poder sacar adelante las tareas. Yo nací con una idea de que quería estudiar y además me la impulsó muchísimo el ver a mi padre sufrir tanto con ese trabajo que es muy rudo, el trabajo de la viña. Sí, claro. Le decía, papá, mira que me he enterado que hay un colegio industrial, que ya en tercer año te dan un título y ya podés empezar a trabajar en las tardes con ese título. Y me dijo, no, yo ya no tengo más tiempo. Y yo... Bueno, pero yo el otro día con mucha determinación, sin saber andar en colectivo, me fui, llegué preguntando, rompiéndole a los distintos conductores del tranvía, el colectivo. Llegué al Colegio Nacional Técnica de la Escuela Industrial de la Nación en la plazoleta Barranquero de Mendoza. Bueno, ahí entré, solito y solo, y tuve la gran suerte, a veces en la vida hay que tener un golpecito de suerte, que me entró el regente de estudio y me dice, ¿y vos qué haces acá? Sí, yo todo. Y le dije, quiero estudiar, señor. Y bueno, sabés que le llegué al corazón. Bueno, vengan para acá. Este chico, no sé si le faltan papeles. Ahí tiene papeles, pero no sé. Si le falta no me interesa. Yo lo quiero acá, que empiece el año lectivo en marzo. Hago todo el curso de técnico, después sigo en ingeniería en la Universidad en la Tecnológica de Mendoza, una regional. Yo trabajaba en una empresa, primero trabajé como tornero en algunas empresas, después me fui a una empresa más grande que era una bodega y destilería. Y allí, porque yo tenía claro que sabía teoría y estaba estudiando ya ingeniería en segundo año y no conseguía un trabajo acorde, pero yo decía, está bien, yo 2 o 3 años tengo que machucarme los dedos para aprender. Formarse. Desde abajo, como tiene que ser, acompañando el estudio de la parte práctica. ¿Y qué puertas se empiezan a abrir o qué puertas se empieza a golpear usted y le hacen? Y bueno, la primera que golpeé fue la puerta de un pariente que vivía acá. Me dio un mes ahí una prefabricada, una casilla. Y al mes yo rendí un examen para entrar en 3M Argentina. Y ahí entré como dibujante proyectista. Me gustaba mucho el tema del dibujo, era bastante bueno, me sacaba un 10 siempre en dibujo técnico, ¿no? Claro. Y allí en un año... Y bueno, y después por una cuestión de carácter me veían con ganas siempre tenía ganas de conocer cosas nuevas, de avanzar. Entonces ahí me pidieron y me pasaron a mantenimiento, como supervisor de mantenimiento. Yo tenía 27 años, imberbe, y tenía que manejar 40 personas con muchas mañas, con muchos años. ¿Y cuántos años en 3M, Raúl? 14 años. 14 años. Como yo no tenía todavía el título de ingeniero, no podía ser lo que le llamaban superintendente de mantenimiento. Era jefe de mantenimiento. Sí. Manejaba todo muy bien porque yo tenía mucha experiencia,
mucha colaboración de la gente también porque claro. me los gané de alguna manera. Y entonces, discutiendo con mi jefe un día, tuve una discusión de como 2 o 3 horas. El otro día me dijo, estuve analizando la discusión que tuvimos ayer y qué conclusión llegaste. Bueno, que quiero ir por más. Que pensé que nos vayamos de acá y utilicemos nuestra fuerza, nuestro conocimiento en beneficio propio. Y ahí armamos una empresa. Ahí se arrancó, habían encontrado un techo. Ahí armamos una empresa de ingeniería de servicios industriales. Ajá. Fuimos a un lugar que yo conseguí, alquilamos y ahí empezamos a hacer desafíos muy, muy grandes. Con la indemnización que me dio TC me compré el terreno y ahí hicimos un galpón y ahí seguimos fabricando tableros eléctricos, máquinas automáticas, todos los desafíos los agarramos. Y entonces un día recibo la visita de alguien que me manda de uno de los que después fue socio mío. Y el señor quería hacer la cinta PVC. Pero no tenía ni idea del proceso, no tenía idea de la maquinaria que tenía que utilizar, no tenía idea de nada. Y yo estuve hablando con él y bueno, y a mí, por una cuestión de, qué sé yo, de sentido común, le dije, mire, por más que nosotros seamos Maradona de las máquinas, no va a resultar, porque usted tiene que, si no tiene usted los conocimientos, nos tiene que traer a alguien que los tenga, claro, para que nos digan qué es lo que quieren. Y en función de lo que ustedes quieren, nosotros vamos a trabajar en el proyecto para que ese producto salga como tiene que salir. Yo le digo, si nosotros no encaramos este proyecto solo, somos un par de pavotes. Y lo va a encarar otro. Y es muy probable. Sé, pero no tenemos que dejar pasar la oportunidad. Y me dijo, ¿vos sabés que me parece una brillante idea? Y ahí nació Taxa. ¿Esto qué quiere decir? Tecnología argentina en cinta, sociedad anónima. Es más, el producto al principio no se llamaba Taxa. ¿Tenía otro nombre de fantasía? Tenía un nombre de fantasía. Y el mercado no lo aceptó. Cuando le pusimos Taxa lo aceptó. Entonces ahora el producto tiene el mismo nombre que las siglas de la empresa. Ahora, me imagino que esa aceptación del mercado tenía que ver con el respaldo de lo que ya venían haciendo, porque evidentemente para quien lo consumía... Y ahí viene una parte bastante importante de la historia. Nosotros empezamos a hacer la máquina. La máquina nos llevó, a los 8 meses se nos había terminado los amigos, a quien pedirle dinero y no había crédito. Claro. Y entonces un día yo en el domingo leyendo el diario Clarín, ahí dice Jorge, Desarrollo Tecnológico Jorge Sabato. Una propaganda del Banco Provincia de la capital. Entonces le digo a mi socio el otro día, vengo y le digo, mirá, esta puede ser la solución. Me dice, no, déjate con él, yo no quiero un minuto con él. Y bueno, entonces le digo, ¿y qué propuesta me haces? Y no tengo, y bueno, voy yo. Y Raulito salió a ver qué pasaba. Rendimos 9 meses, vinieron de La Plata, porque era un proyecto nuevo, un proyecto claro, que no había en el país ni en Sudamérica. Entonces ¿El mercado se abastecía con lo importado? Sí, está impuesta en un 90% la cinta Vinitail japonesa, la Nito Tape, sí, y entraban algunas peruanas y algunas chinas. En un momento muy complejo donde uno de los temas que yo más recuerdo y creo que fue muy dañino en ese momento para nosotros es que habían empresas como 3M, como Damesa, como algunas otras que habían intentado fabricar cinta y habían entrado en el mercado y habían hecho desastre. Entonces yo me acuerdo que un día voy al centro a vender la cinta y el tipo me dice no me haga perder el tiempo y ni lo pierda usted, porque yo no voy a comprar cinta nacional, de ninguna manera. Pero mire que yo no le vengo a vender, yo le vengo a mostrar que estamos haciendo un proyecto de ingeniería con una máquina automática
que va a hacer la cinta como tiene que ser. Y me dice, y yo le dejo las muestras y usted se las muestra a sus clientes de confianza y si ellos se la avalan, la compra y si no, bueno, no, porque dice, yo ya pues me pasó con otras empresas que me dieron unas muestras que anduvieron bien, mi gente me compró, en la segunda era muy mala y vinieron y me insultaron de en todos los idiomas. Y bueno, entonces no, nada. Entonces yo salí de ahí con lágrimas en los ojos. Dice, ¿y ahora qué hago? Ahora, pero usted me imagino que también iba a ofrecer un producto más allá de las realidades del mercado nacional, que evidentemente tenía deficiencias, ¿no?, a nivel de producción, pero usted sabía lo que iba a ofrecer. Yo sabía lo que iba a ofrecer y estaba sabiendo exactamente que si la Vinitei era 10 puntos, nosotros estaríamos en 5 o 6. No, sí, eran los principios. Claro. Y había que llegar a 9 para competir. Claro. Y había que competir con el mundo, porque el mercado nacional era bastante pobre. Yo empiezo a viajar con una persona a Brasil. Y en Brasil, es un poco largo de contar, pero en Brasil, yendo a empresas y demás, entonces nosotros entramos en un nicho que son las empresas industriales grandes de Brasil. Bien. Del sur al principio, después de San Pablo, después del norte. Bueno, y yo explicaba a esta gente, les explicaba el proyecto que yo tenía y me creyeron y me dieron la oportunidad. Ajá. Entonces Taxa, que vendía 30.000, fíjese lo que voy a decir, 30.000 rollitos de 10 metros por mes, pasó a vender 500.000. Caramba, un salto inmenso. ¿Cómo afrontaron esa demanda? Bueno, ¿cómo lo afrontamos? Nuestra máquina había sido creada, nació con 6 metros por minuto de velocidad. Y no les estoy macaneando, ¿eh? Hoy anda a 35 metros. Pero nosotros, ¿qué hice cuando volví de allá? Le dije a mi socio, mirá lo que tengo. No podemos hacer frente a esta demanda. Tenemos que hacer algo. Dinero no teníamos, préstamos no teníamos. Había posibilidades a futuro. Entonces, teníamos sí la idea, yo siempre tuve la idea de la mejora continua, que se llama, de progresar. Era una cuestión que era innata. Y entonces tenemos que mejorar esto y tratar de llegar a ese valor. Ahí fue un salto impresionante. Y ahí se empieza a aparecer la Taxa que tenemos en la actualidad. Y ahí empieza a aparecer, empieza a crecer naturalmente la necesidad de mejorar la máquina para tener mayor producción. Sí. Y ya yo hacía reuniones cada mes y a veces cada 20 días con toda la gente y le digo, muchachos, estamos exportando ya. La primera exportación la hicimos en noviembre del 89. Acuérdense la época esa, cuando Alfonsín estaba entregando el gobierno. La hiper y demás. Una inflación. Sí, claro. ¿Y con esos vaivenes cómo lo iban llevando? Y como podíamos, como siempre, trabajando y teniendo fortaleza en que el sueño que uno tiene lo tiene que terminar y trabajar como lo hacía yo, 14 horas por día, claro, para mejorar. Claro. Y a la gente ponerla en el brete, decirle, muchachos, tenemos que competir con el mundo. ¿Qué significa competir con el mundo? Que tenemos que tener calidad y precio internacional. Así que hay que ponerse las pilas, no tenemos todos los elementos. Nosotros estamos mejor posicionados porque después de todo esto que yo le comento, hicimos todo un proceso. Hice ingresar un ingeniero ex-tercero, amigo mío, y él tiene muy claro que había estudiado cómo se conforman los equipos de trabajo. Él me decía, Raúl, tenemos que conseguir a alguien que nos asesore, que asesore a toda la gente. Es capacitación de su personal. Es decir, se fueron agregando productos a la línea. Eso le iba a preguntar porque el catálogo que tenemos de productos es amplísimo. ¿Cómo decidieron eso?
Y trabajando también, yendo a China, viendo, trayendo productos de China y viendo en China las calidades. Contratamos un ingeniero chino que habla castellano perfectamente. Él nos ayudó a elegir la calidad, porque en China tiene... Distintos estándares, ¿no? Claro. Pero 10, 12, y hay que saber buscar el nivel adecuado para que no... Porque usted a ese producto le pone su farm. Sí, hay una palabra que a lo largo de toda la charla usted viene señalando, que es la incorporación de tecnología. Exacto. También me imagino para llegar a este catálogo tuvieron que... Y bueno, en algún momento incluso algunas máquinas que compramos en Taiwán, las que cortan los rollitos, le fuimos modificando todo. Para adaptarlas a su exigencia. Para adaptarla, para mejorar la eficiencia, para que no haya errores, para que, bueno, todo lo que hay que hacer en una empresa para controlar la calidad. Armamos un buen laboratorio donde controlamos todo el proceso. Es decir, ahora somos una empresa realmente seria. Y tan seria somos que lo que se llama en la participación de la venta del país, nosotros, si se venden 100 rollitos... ¿Cuántos son de taxa? 60 y pico de taxa. Ah, bien. Se han posicionado. Somos líderes. Son determinantes. Sí, somos líderes. Y con una calidad que hoy sí puedo decir, estamos en 8 o 9 puntos. Bien, bien. Raúl, la última. Usted es un hombre de mirar para adelante, ¿no? Pero le voy a hacer una pregunta que va hacia atrás. Cuando repasa esta historia que comenzó desde, por un lado, la casilla acá en Bellavista, un poco anteriormente en Mendoza, cuando mira hacia atrás, más allá de que usted tiene el horizonte fijo hacia adelante, ¿está satisfecho? ¿Está conforme? Estoy tremendamente orgulloso y a veces incrédulo de lo que pasó, de lo que fue capaz. Yo escribí un libro que se llama Se Puede. Un libro que es más bien una autografía, pero cuenta un poco todo esto. Claro. ¿Y que sus hijos estén trabajando con usted? Y es otro de los éxitos. Es decir, ahí es donde lo que uno es o fue es como una carta como un certificado. Bien. Porque si uno no tiene continuidad,